Muy bien, pues buenas tardes a todos. Antes que nada quería dar las gracias a los presentes, en concreto a mis compañeros, los que han intervenido en la película que vamos a proyectar dentro de unos minutos, y en concreto a José Antonio Erce, aquí presente, compañero de antiguas batallas y uno de los mayores expertos sobre el tema que hoy nos ocupa. Igualmente quería dar las gracias a mis dilectos discípulos, los profesores Miguel Ancho Bastos y Philip Bagus. No están aquí presentes, pero es mucho lo que me ayudan en la cátedra y también en el impulso de la libertad, en el esfuerzo que hacemos en este ámbito en España. También a mi dilecta alumna y discípula y polígrafa, Esmeralda Gómez, aquí presente, que luego va a intervenir en el debate, y al resto de los expertos que intervienen en la película, concretamente Domingo Soriano, Francisco Torres y Alejandro Macarrón. Y cómo no, tengo que dar las gracias también a María del Pino, la presidenta de la Fundación, que hoy nos acoge, ha permitido que se pueda realizar este acto, y a sus colaboradores Beatriz Lobatón y Vicente Montes. Y sobre todo quiero dar las gracias a Luis Alberto Iglesias, que es el organizador del evento a través de Value School, y a Juan José Mercado. Juan José Mercado es el director de la película, el padre del guión, el guionista final de la película, y por tanto la misma no se podría haber llevado a cabo sin su esfuerzo y dedicación. Entonces mi intervención de hoy va a tener una serie de partes. Lo que voy a hacer es revisar muy rápidamente cuál ha sido nuestra trayectoria, mi trayectoria como impulsor en los medios de la idea de la libertad en España y en el mundo, y como productor cinematográfico. Y para explicarla, pues nos tendríamos que remontar a hace 20 años, más de 20 años, cuando logro la cátedra de Economía Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Entonces, en el departamento se debatía quién se iba a hacer cargo de dar economía, introducción a la economía, en una asignatura que se había metido, no se sabe cómo, en el programa para los alumnos del grado de Comunicación Audiovisual. Ningún profesor de economía quería dar clase, un solo curso, un solo semestre, a los alumnos de Comunicación Audiovisual, y entonces yo pues di un paso al frente y dije: soy el catedrático, me voy a ocupar de estos alumnos. Pero ese grado, ¿qué forma? Me dijeron que formaba a expertos en comunicación audiovisual, a los futuros realizadores de televisión, guionistas, directores de cine, especialistas en marketing, etc. Y yo dije: a esos les voy a dar yo economía. Y la verdad es que es quizás la decisión más importante que he tomado en mi vida, porque el curso impactó muchísimo a los alumnos de la primera promoción, la segunda y así sucesivamente. Y llegó un momento en que mis alumnos de grado de Comunicación Audiovisual me dijeron: profesor Huerta de Soto, ¿tendría usted inconveniente en que le grabáramos sus clases? Creemos que es importante que estas clases pues estén disponibles en abierto, y nosotros nos dedicamos a esto. Simultáneamente, uno de mis discípulos, el profesor Gabriel Calzada, que a la sazón era el director del Instituto Juan de Mariana, vio que era importante que se llevara a cabo esa grabación de mis clases, y consiguió una persona que, con su gran esfuerzo y dedicación y utilizando los instrumentos tecnológicos más avanzados de la época, a partir del curso del año 2009-2010 me grabó íntegramente todas y cada una de mis 45 clases de 1 hora y media de duración cada una. Y esa persona la tenemos aquí presente, es Fernando Díaz Villanueva, le tienen ustedes ahí con esa máquina de última generación roja grabando este acto. Fernando, no sabes cómo te agradezco el esfuerzo, ¿eh? Te convertiste en un auxiliar de cátedra durante todo el curso, y todavía recuerdo pues los minutos que pasamos, los muchos minutos y horas que pasamos juntos como resultado de esto. Y la verdad es que he dicho antes que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Tengan en cuenta las clases, si las ven, están disponibles en YouTube. No hay ningún problema de protección de datos porque están tomadas desde atrás. Solo se ve a todos los alumnos en el aula, se les ve nada más la parte de atrás, el cogote. Eran unos 70 alumnos por promoción. Y desde el momento en que ponemos en abierto en las diferentes redes la clase, empieza a ser seguida por 7.000 alumnos
por curso, es decir, 100 veces más de los que estaban presencialmente en cada clase. Pero la historia no termina aquí. Dese en cuenta lo aburrido, lo difícil, el esfuerzo que supone seguir delante de un ordenador una clase de 1 hora y media de duración. Entonces tengo un discípulo que es astrofísico sevillano, que se llama José Manuel González González, también otro personaje, que me propone lo siguiente. Me dice: profesor, yo le propongo editar sus clases y cortarlas en trocitos de 10 minutos cada una. Yo las voy a editar cada vez que usted pone un ejemplo, por ejemplo, la película de Pretty Woman, que es la que utilizo para explicar cómo se determinan los precios en el mercado, y otras muchas, los voy a superponer, los voy a editar esos pequeños vídeos, de manera que en vez de 1 hora y media, pues por cada clase tenga usted 5, 6 vídeos. Hombre, la verdad es que le di bastantes vueltas. Me costó mucho trabajo aceptar esta propuesta, porque una cosa es una clase continuada de 1 hora y media y otra cosa es dividirla en trocitos pequeños que luego se van a hacer públicos en los medios y que ya están fuera del contexto, porque no se sabe ni lo que se ha dicho antes ni lo que se va a decir después. Pero me hizo José Manuel González González varias propuestas, lo vi y al final me decidí y dije, adelante. Y entonces él procedió a editar los vídeos, de 45 se convirtieron en 270, los vídeos, 270, que se colgaron tanto en su página web, que es anarcocapitalista.com, donde están disponibles de manera ordenada y siguiendo además el esquema del programa, como en abierto en las diferentes redes y sobre todo en YouTube. Y esto ya pues supuso un incremento, para mi sorpresa, exponencial del seguimiento de mi curso, porque ya no eran 7.000 al año, como habíamos experimentado que con el sistema en abierto anterior estábamos teniendo de seguidores, sino que se multiplicaron por 10, 70.000 al año. Pero no solo esto, sino que es que alguna de las clases, algunos de los vídeos, voy a mencionar ahora como botón de muestra solo algunos, el número de personas que los han visto ha sido todavía mucho mayor. Por ejemplo, el vídeo de la clase sobre los efectos económicos de la fijación de precios máximos, y esto es algo que está muy de moda, hasta el día de hoy, porque esto además crece de manera exponencial cada día, lo han seguido 305.931 personas. Y una parte de esta clase sobre los efectos económicos de los precios máximos, con el título de La caída del Imperio Romano, donde yo analizo cómo el Imperio Romano cae no como consecuencia de la llegada de los bárbaros. El Imperio Romano se descompuso desde dentro y los bárbaros, que tradicionalmente venían presionando las fronteras, simplemente ocuparon sus restos y además fueron recibidos con los brazos abiertos por gran parte de los ciudadanos, hartos del intervencionismo estatal, la bota opresora y regulatoria del gobierno centralista en Roma y sobre todo la presión fiscal. Mi vídeo sobre la caída del Imperio Romano, a la fecha de ayer concretamente, lo habían visto 596.424 personas, o sea, más de 500.000 de personas, más de casi 6 veces, 6 estadios de fútbol del Camp Nou. O la clase sobre la crítica de la teoría marxista de la explotación, 132.979 visualizaciones. O la clase sobre la gran mentira de las conquistas sociales, 144.000. O la explicación de por qué los intelectuales odian el capitalismo. Me apoyo sobre todo en el clásico ensayo de Bertrand de Jouvenel. 236.000 personas. En suma, por ejemplo, la clase final, la clase que cierra el curso, que es extracurricular y se titula Los 10 secretos para tener éxito en la vida. Además es muy interesante, les animo a que la vean todos ustedes en YouTube, porque es que cuando hablo de la película Salvando al soldado Ryan, es que la superponen, se ve el desembarco en Normandía y cómo mueren los soldados. 409.510 personas. Y sigue creciendo, como les indico, día a día. Hasta el punto de que este curso por Internet, que de alguna forma reproduce mi programa y el que doy todos los años, desde hace 20 años en la Universidad Rey Juan Carlos, pues exigió que se publicara una guía docente. Y con la ayuda de José Manuel González González publicamos esta guía docente, que está tanto en Internet como en papel, publicada por Unión Editorial en muchas ediciones, y que sirve como hilo conductor para el seguimiento del curso.
Y esta experiencia tan sorprendente, la verdad es que el primer sorprendido soy yo. O sea, es que no puedo salir de viaje, es que es algo increíble. Voy, cojo un tren en Atocha y me paran en Atocha familias. Oiga, ¿usted es el de los vídeos? Para hacerse una foto conmigo. O cojo un avión y el azafato dice, usted es el de los vídeos, pase usted a primera. O entro en un restaurante y sucede lo mismo. O sea, yo no puedo salir. Yo nunca pensé que esto, que es un curso de economía, en unas aulas, en la Universidad Rey Juan Carlos, iba a tener este eco. Y esta experiencia me llevó a extrapolarla también a las conferencias que con cierta regularidad vengo dando, normalmente con una media entre 1 o 2 veces al año. A mí no me gusta desgastarme mucho en conferencias, lo que quiero es que la gente estudie los trabajos, los libros. La gente es muy perezosa en general y lo que queremos es que nos den un barniz y 4 ideas y yo creo que esto es contraproducente. Pero no obstante eso vengo aceptando en una media entre 1 o 2 conferencias al año y lo que hice fue extrapolar esta experiencia y exigir que se me grabaran las conferencias y también ponerlas en abierto a disposición de todo el mundo. Voy a mencionar el impacto de algunas como botón de muestras porque las 50 o así, 60 que he pronunciado en todo el mundo además, pues todas están grabadas y también a disposición del público por los procedimientos de las nuevas tecnologías. Voy a mencionar en primer lugar una conferencia muy querida para mí, que es la conferencia que pronuncié en el aula magna de la Fundación San Pablo CEU, es decir, de la Universidad de San Pablo hoy en día. Es una conferencia dedicada a la crisis y crítica del socialismo. Me acuerdo que estaba todo el aula magna llena, y en las primeras filas estaba toda la plana mayor del Partido Popular. Y yo empecé a zumbar ahí al Partido Popular como la plasmación, la quinta esencia del socialismo que yo estaba criticando, de tibios socialdemócratas. Estaba Palacio dando codazos y mandando en tiempo real a Aznar. Mira lo que dice el profesor Huerta de Soto. Esta conferencia es interesante porque el otro día en un debate de Value School, Juan José Mercado, el director de la película, aquí presente, y si me equivoco pues nos puede corregir, dijo que él se convirtió porque estaba allí presente en esa conferencia en San Pablo CEU y es cuando vio la luz y dijo, anda. Bueno, esta conferencia la han visto hasta ahora 145.000 personas y sigue creciendo cada día. O la conferencia pronunciada aquí en la Fundación Rafael del Pino, hace ya unos años me presentó la presidenta de esta fundación, mi compañera universitaria, María del Pino, conferencia que se titulaba Crisis financiera, reforma bancaria y el futuro del capitalismo, en un entorno además de enorme actualidad porque acabamos de sufrir los efectos de la grave recesión inflacionaria que afectó a todas las economías occidentales a partir del año 2008. Y esta conferencia, pocas semanas después, la pronuncié cuando fui invitado por la London School of Economics a pronunciar la Hayek Memorial Lecture, y allí la pronuncié en inglés y hasta ahora la han visto 200.000 personas. Es una cosa también que no salgo de mi asombro. Pero además sigue creciendo. Dense cuenta además que cada uno de estos eventos y las clases también está seguido de centenares o miles de comentarios de las personas que visualizan las clases o las conferencias. Yo no tengo tiempo, humanamente es imposible de seguir esos comentarios. Tengo una persona contratada fija todos los meses para que me digan qué es lo que se dice y lo que se comenta, que es increíble. Como por ejemplo, volviendo para atrás, la conferencia o la clase sobre la fijación de precios máximos que he comentado antes, uno de los comentarios más generalizados es que me querían nombrar ministro de Economía en Venezuela. Fíjense ustedes, qué cosa más tremenda, porque los que lo estaban viendo, una parte importante de esos centenares de miles eran pobres venezolanos que decían, anda, pero si lo que dice el profesor en esta clase es exactamente lo que estamos sufriendo nosotros, que le nombren ministro de Economía en Venezuela. Obviamente, lo último que haría en mi vida sería aceptar el cargo de ser ministro de Economía en cualquier lugar y en Venezuela menos. No es porque no tenga cariño a los venezolanos, que les tengo mucho cariño, pero por razones obvias. O las más recientes conferencias que he pronunciado ya hace ya muy poco tiempo, como la titulada La paranoia antideflacionista, en la que critico a fondo a Mario Draghi, al Banco Central Europeo, a todos los corifeos de la inflación y del antiaustericidio, que es el término que se han inventado, el austericidio, para criticar a las personas de principios, y que lo único que ha logrado, esas políticas laxas, de política monetaria totalmente laxa, tipos de interés cero o negativos
y compra exorbitante de la deuda soberana, incluso corporativa, pues lo único que ha logrado es paralizar todas las reformas que necesitaba como agua de mayo la Unión Europea, japonizar nuestras economías y poner las bases de un shock inflacionario que precisamente ahora estamos empezando a sentir. Esta misma mañana se ha hecho público que la inflación en España ha subido nada más y nada menos al 5,6% y seguirá subiendo. Mi conferencia sobre la japonización de la Unión Europea la han visto hasta ahora 59.859 personas y la paranoia antideflacionista 82.452, para que se hagan una idea. O en fin, me voy a referir, por último, porque son para mí muy queridas, la serie de conferencias que he pronunciado tratando de explicar que el liberalismo clásico está agotado como proyecto. Los liberales, o mejor dicho, los amantes de la libertad no podemos seguir diciendo las mismas cosas que hace 150 años. Y el liberalismo clásico ha fracasado en todos sus objetivos y está condenado a ser fagocitado por la única posición que es coherente con la naturaleza del ser humano, que es la anarquía de propiedad privada, el capitalismo libertario o el anarcocapitalismo. Y este es una tesis, un ideario que he mantenido en 3 conferencias: liberalismo versus anarcocapitalismo, que pronuncié ante también una aula magna organizada en un evento organizado por Students for Liberty, o en libertad política y anarquía en la España del siglo XXI, que la pronuncié aquí mismo en la Fundación del Pino, o la última, que es la que quizás más rompedora, con el título de Anarquía, Dios y el Papa Francisco, que además ha sido objeto de todo tipo de debate en Roma, en las 3 universidades romanas, y están ahí peleando con motivo mío entre los diferentes expertos en teología. Estas 3 han sido vistas por más de 300.000 personas, lo digo para que se hagan una idea y cualquiera de ustedes pues, que le interese se anime a ver. Yo empezaría por Anarquía, Dios y el Papa Francisco, aunque solo sea por la referencia que hago al gran anarquista español Melchor Rodríguez Almagro, el famoso Ángel Rojo. Bueno, y así llegamos, casi sin solución de continuidad, a mi bautismo de fuego como productor cinematográfico, que supone el inicio de mi larga y muy fructífera colaboración con Juan José Mercado, al que debo muchísimo y sobre todo en el ámbito de las películas que empiezo a producir no hace muchos años, y el primer pinito lo hago con un pequeño cortometraje que montamos tratando de explicar de una manera gráfica, atractiva y comprensible la teoría austríaca del ciclo económico y que ha sido vista por más de 91.000 personas. Y luego después nos animamos y decidimos producir adicionalmente 2 películas, ya en plan muy profesional, con un presupuesto de varias decenas de miles de euros, cada una de ellas, y además invitando a expertos a explicar el corazón de los problemas esenciales que queremos plantear, y con el objetivo además de que esas películas no solo estén en abierto o sean instrumento didáctico para los alumnos de la universidad, sino que además se proyecten en las diferentes cadenas de televisión o en las plataformas, como pueden ser Amazon, Netflix o Movistar, etc. Y así, pues, producimos, la primera gran producción es la película titulada Fraude, el porqué de la gran recesión, que la producimos en colaboración con el Instituto Juan de Mariana. Más de 1 hora de duración, la película es la que tiene, y que hacemos una versión un poquito más reducida, de 45 minutos, que se proyecta en Telemadrid, y que en abierto el otro día pues veía que en una de las versiones, que hay muchas versiones, la que más tiene ya más de 90.000 personas que la han visto. Y poco después, al año siguiente, pues nos animamos. Juan José Mercado le proyecto un modelo de guión y somos capaces de culminar, bajo su dirección, la película titulada En defensa del euro, donde defendemos el euro, pero el euro germano, el euro de verdad, tal y como había sido creado a partir del Tratado de Maastricht, no el euro corrompido, adulterado y destruido desde Draghi hasta hoy, y que también les animo a ver. Esta segunda película, como todas,
con el sello de Amagui Films. Amagui es el nombre en caldeo de Libertad, bajo la dirección y con el guión de Juan José Mercado. Y así llegamos al año previo a la pandemia, al año 2019, cuando empiezo a acariciar un proyecto cinematográfico nuevo. Y este proyecto empiezo a concebir la necesidad de producir una docuserie, es decir, un conjunto de documentales dirigidos todos ellos a llevar a cabo una crítica del estado del bienestar, de manera que se entiendan los argumentos, se exponga bien la situación grave en la que nos encontramos y además se den soluciones para salir de ello. No hay antecedentes. Quizá el antecedente, no sé, ustedes a lo mejor son muy jóvenes pero no lo conocen, sea, por ejemplo, la serie que se elaboró y se proyectó en muchas televisiones en el mundo, con el nombre de Free to Choose, Libertad para elegir, en los años 80 del siglo pasado, y nada más con digamos, una persona que es la que exponía todo, que era el Milton Friedman, el gran representante de la, poco dilecto mío, de la escuela de Chicago. Pero yo concibo llevar a cabo esta serie de documentales con una serie unos aspectos diferenciales respecto a lo que había hecho Milton Friedman 40 años antes con Free to Choose. Y en primer lugar, más que defender el capitalismo, que es lo que pretendía llevar a cabo Milton Friedman, yo creo que la mejor defensa es el ataque. Más que defender el capitalismo, lo que vamos a hacer es atacar al Estado, y atacar al estado del bienestar. Esa es la primera característica que yo quiero imprimir en la nueva serie de documentales que voy a producir. El estado del bienestar. ¿Cuáles son sus contradicciones? ¿Por qué es insostenible? ¿Qué daño está haciendo a la sociedad? Atacar al estado del bienestar. La segunda característica diferenciadora que quiero dar a la serie de películas es que en vez de estar centrada en torno a un solo personaje que hace la presentación, vamos a invitar a expertos de renombre en cada uno de los temas, centrados en cada uno de los temas. Y esto es lo que vamos a ver enseguida en la película, lo que hemos intentado, y en las subsiguientes una vez que vayan apareciendo. Y la tercera característica es que no pretendemos que sea simplemente una serie destructiva o de crítica. Queremos un enfoque constructivo. Queremos terminar cada película, y ya juzgarán ustedes si somos capaces, si hemos sido capaces en la primera entrega de hacerlo o no, con un mensaje optimista, dando siempre una hoja de ruta para salir del atolladero, para hacer factible e ilusionante para la población las necesarias reformas. Concibo 4 capítulos, como es lógico, 3 en torno a las 3 patas esenciales del estado del bienestar, que absorben más del 90% del presupuesto, que son las pensiones, la educación y la sanidad. Y a estos 3 capítulos añado un cuarto, que es un tema de mucha actualidad, dedicado al cambio climático. La película sobre las pensiones ya está terminada, oficialmente se hace pública hoy. Vamos a ver cómo ha quedado, ahora haré unos breves comentarios sobre ella. Y actualmente estamos trabajando ya en la segunda entrega, que es la dedicada al cambio climático. Por razones obvias de actualidad le hemos dado preponderancia. Que conste, no es una película negacionista, o sea, nos basamos en los científicos. Efectivamente hay cambio climático, si bien es cierto de que una parte muy significativa de él es por causas naturales. El ser humano, sin duda alguna, influye, pero de una manera mucho más modesta de lo que se nos quiere hacer creer. Y desde luego lo que hay es una manipulación generalizada, que es lo que vamos a poner en evidencia en la película, con un coste desorbitado, y estamos en un callejón sin salida, algo muy parecido a lo que sucede en relación con las pensiones, y vamos a dar las posibles soluciones. Como es lógico, la solución es el mercado. Si algo caracteriza al mercado, al sistema capitalista, es su gran flexibilidad para adaptarse ante los cambios. Y el futuro será nuestro si dejamos que sea la economía de mercado la que se adapte y no el Estado a través de la coacción, la violencia, el boletín oficial del Estado, la subvención, etc. En eso estamos trabajando ahora. El proyecto es hacer una película cada año, a ver si, Dios mediante, a finales del 2022 estamos aquí reunidos presentando la película sobre cambio climático. Y para el 2023 el proyecto es pasar a la educación, el daño que hace el Estado en la educación, explicar por qué todos los poderes públicos
se parten la cara por hacerse con el control de la educación. La razón es obvia, es para hacer un lavado de cerebro a los ciudadanos, obviamente, ¿eh? Y cómo la única salida es devolver la responsabilidad de la educación a la sociedad civil, a los padres, a las familias y a los educados, como es lógico. Y he decidido dejar en último lugar la última película para la sanidad, por razones obvias. Con la finalidad de que haya el máximo de tiempo de separación con la crisis de la pandemia, que de alguna forma sesga cualquier análisis sobre este campo. Bueno, pero el contenido lo pueden ustedes averiguar. Es obvio que, por alguna razón, 2,5 millones de españoles tienen la opción de dirigirse bien a la sanidad pública o a la privada. Son los funcionarios del Estado, entre los cuales me encuentro. Y cada año, no se sabe por qué, más del 80% decide la sanidad privada. ¿Por qué no extendemos esta opción en libertad a todos los ciudadanos españoles? Ahí dejo la gran cuestión, que será tratada con detalle en la última entrega de la serie dedicada a la sanidad. Pero vamos a hablar un poco de la película que hoy presentamos, que vamos a proyectar, la dedicada a la crisis del sistema de pensiones. Este es un tema muy querido para mí. Recuerden que yo obtuve de Su Majestad el Rey, Juan Carlos I, el Premio de Economía Rey Juan Carlos, precisamente por mis trabajos sobre la crisis de la seguridad social y el papel de los planes de pensiones en su reforma. Me lo entregó el Instituto de España con un cheque de 10 millones de pesetas en el año 1983. A mí me parecía una cantidad exorbitante. Hoy en día digo, bueno, 10 millones de pesetas, menuda mierda, 60.000 euros. Pero bueno, a mí me pareció una cantidad exorbitante. Lo primero que hice fue comprarme un coche. A mí me gustan mucho los coches. Me compré un BMW. Era el hombre más feliz del mundo. Bien. La verdad es que es un tema para mí, ha sido muy querido. A partir del año 83, pues explicando la crisis de la seguridad social, lo que iba a pasar, que la única salida eran los planes de pensiones privados. Es ahí cuando entré en contacto con José Antonio Erce, ¿te acuerdas? O sea, qué jovencitos éramos, José Antonio, parece mentira. Y la verdad es que la evolución de los acontecimientos ha seguido el guión al pie de la letra. Ha pasado exactamente lo que tú y yo decíamos hace 40 años, pero exactamente. Y lo explico cada año, lo he venido explicando cada década, en clase, en la universidad. Y en el año 2018, en septiembre del 2018, me invitan a la Universidad de Verano, allí en el Escorial, en la Universidad Reina Cristina, a dar una conferencia recapitulatoria sobre la crisis de la seguridad social y el papel de los planes de pensiones en su reforma, y allí de una manera sintética pues expongo todas mis ideas de manera actualizada. Está en YouTube, la pueden ver, la crisis del sistema de pensiones, y hasta ahora la han visto más de 66.000 personas. Hacemos una transcripción de lo que yo digo en esta conferencia y ahí tenemos de manera embrionaria lo que es el guión de la película que vamos a ver enseguida. Porque esa transcripción la utiliza Juan José Mercado para de una manera atractiva preparar el guión de la película que vamos a ver ahora. Y bueno, pues yo estoy dispuesto a producir, como lo he hecho siempre, pagándolo de mi peculio particular, el coste de cada una de estas películas, pero busco si hay personas que estén interesadas en participar en el proyecto, ayudando desde el punto de vista financiero, y tengo que dar las gracias a Francisco García Paramés, porque decide pues, que se va a hacer cargo del 50% del coste a través de su institución Value School. Y yo le digo, mira, yo solo quiero aparecer en la película como una de las personas o expertos que intervienen. No quiero que se haga público ni nadie sepa en el mundo que soy el productor y el que paga. Por tanto, no voy a aparecer en la película, va a aparecer nada más Value School. Por tanto, nadie va a saber en el mundo, salvo porque se va a grabar y va a salir en todas las redes sociales, además lo vamos a traducir en inglés y va a aparecer en todo el mundo, que soy yo el que está detrás. Pero oficialmente en la película solo aparece Value School. Y damos las gracias porque es el que se ha ocupado de organizar este acto y otros muchos, y yo creo que la simbiosis o la colaboración pues facilita y multiplica el impacto en todos los ámbitos, y de nuevo quiero dar las gracias a Value School por haber participado en este proyecto. No sabemos si se animará a continuar con las subsiguientes películas, pero espero que alguna de ellas también se anime. Pero si no se anima no me importa, porque siempre estaré ahí yo para culminar el proyecto desde el punto de vista financiero. Van ustedes a ver ahora la película y vamos a ver, a mí me gustaría pedirles que por favor enjuicien o valoren desde los parámetros que les he dicho antes. Vamos a ver en primer lugar hasta qué punto hemos sido capaces en la película de explicar de una manera que se entienda, divulgativa, cuál es la crisis del sistema de pensiones.
La mejor defensa, recuerden, el ataque. En segundo lugar, nos vamos a basar en las intervenciones de una serie de expertos. Es la otra diferencia, punto diferencial, con la serie televisiva Free to Choose que he comentado antes de Milton Friedman de los años 80. Y en tercer lugar, vean la propuesta de salida del atolladero que planteamos. Simplemente lo que planteamos, la salida es la única que se puede hacer, libertad, dar libertad. Dar libertad para que el que quiera se salga del sistema público de pensiones. Ahora bien, sabiendo que tiene que seguir haciendo frente, una parte muy importante de las contribuciones que está pagando actualmente, tiene que seguir haciendo frente para mantener a los jubilados, a la generación de jubilados hasta que se extinga. Y si dejamos en libertad para que los españoles hagan eso, no sabemos si será mayoritario, como en los países que han optado por esta solución en el pasado, en cuyo caso se puede hacer la transición en una generación, 25 años, hasta que se extingan los actuales jubilados, o a lo mejor no tiene tanto éxito y solo una parte no demasiado grande, los más jóvenes deciden salirse, en cuyo caso se extendería la transición a lo largo de 2 generaciones. Dejemos que sean en libertad los ciudadanos españoles los que manifiesten hasta qué punto están dispuestos a hacer el esfuerzo, sin duda alguna, que supone salir de este lío. La verdad es que cuando se dio esta opción en el Reino Unido, en Chile o en otros países, pues fue mayoritario. O sea, más del 90% de la gente salió despavorida. Es que estaban, a pesar de que solo les dejaron salirse con 10 puntos de las contribuciones que efectuaban al sistema público, que eran un 37%, igual que en España, entre trabajadores y empresas, y seguir con la losa que suponía seguir financiando 27 puntos para el sistema público para hacer frente a las pensiones de los ya jubilados o pensionistas, obligando, como es lógico, a que los nuevos jóvenes que entran al sistema al mercado de trabajo se incorporaran en el sistema basado en la capitalización. Por cierto, conforme se produce la transición, 10 puntos no es suficiente para ahorrar y es necesario ir incrementando la cantidad dedicada al ahorro. Lo que no vale decir es que el sistema de Chile ha sido un fracaso porque las pensiones son nimias. Oiga, es que en Chile han cometido un error muy grave. Miren, con Allende contribuían el 40% de los salarios a las pensiones. Y lo que pasa es que después de echar la transición al sistema de capitalización y haberla culminado, siguieron con el 10%. Claro, si tú nada más dedicas al ahorro y en capitalización un 10%, lógicamente tus pensiones serán muy reducidas. Como mínimo, paulatinamente tienen que ir incrementándose al 20 o al 30%, en cuyo caso las pensiones en Chile por capitalización serían el doble, el triple o el cuádruple de las que tienen ahora y ningún problema habría surgido. No es que el sistema había fracasado en Chile, es que han ahorrado demasiado poco. Y luego vienen las lágrimas de cocodrilo. ¡Ay, tenemos que volver al reparto! Porque las pensiones son ridículas. Pues ya verás cómo vuelvas al reparto, lo que te van a quitar de tu sueldo. Volveremos a la etapa de Allende. El 40% en vez del 10% que ahora estás contribuyendo. Pero así es la ciudadanía. Así somos. Y por tanto es muy importante el mensaje que mandamos con estas películas y la labor, la responsabilidad que tenemos enorme de efectuar esta labor de divulgación y de formación de todos los ciudadanos. Les tengo que decir una cuestión. Esto es un prurito personal. Como productor de la película no he podido resistir la tentación al final, pero no tiene nada que ver con todo lo que se explica, de relacionar 2 temas que son aparentemente inconexos, que es la crisis de las pensiones y la crisis financiera. Porque uno de mis ámbitos de investigación académica más queridos es el del sistema financiero. Quizás mi libro más famoso sea Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Se acaba de publicar la 7ª edición en español, la 4ª en Estados Unidos y ha sido traducido a 21 idiomas y publicado en 21 países distintos. Es un libro citado por Jeff Weidman, por ejemplo, el presidente hasta ahora del Bundesbank, etcétera. Y ahí explico cómo el sistema capitalista es incompatible con el sistema financiero tal y como hoy lo conocemos. Es decir, con la banca que actúa con un coeficiente de reserva fraccionaria y que es capaz de crear de la nada dinero prestándolo y produciendo una distorsión tremenda en el sistema de asignación de recursos y creando ciclos recurrentes de auge, burbuja, crisis financiera y recesión económica. Y la única salida es volver a los principios generales del derecho de propiedad que exige un sistema capitalista sano para funcionar, lo cual supone en el ámbito del dinero un coeficiente de caja del 100% en relación con los depósitos a la vista y equivalentes. Todo esto, a lo mejor no lo entienden así, de golpe y sopetón, pero está perfectamente explicado en el capítulo 9 de mi libro Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Y uno de los subproductos interesantes de esta reforma, si se lleva a cabo
Por cierto, hubo un proyecto de ley en el Parlamento británico en el que se propuso restablecer la ley de Peel, allí donde quedó inconclusa, y exigir el 100% a los bancos privados, y se me cita expresamente. Yo creo que debe ser el único profesor de economía citado en el Parlamento británico en este ámbito. Lo que pasa es que el proyecto quedó en agua de borrajas, se hizo una comisión, como siempre que se quiere destrozar un proyecto, y lo único que el canciller de Leche pues llevó adelante pues es la separación en la banca, reintroducir la separación entre la banca comercial y la banca industrial. Pero uno de los subproductos, aparte de conseguir con esto evitar las burbujas recurrentes, las crisis y las recesiones recurrentes, e introducir de nuevo la estabilidad al sistema financiero, uno de los subproductos es que queda liberado una gran parte de los activos que actualmente lucen en los balances de los bancos como colateral de sus depósitos. Y lo que yo propongo es utilizar esos activos para financiar la transición de reparto a la capitalización y acabar con la crisis del sistema de pensiones. Ven cómo relaciono dos ámbitos aparentemente inconexos, crisis financiera y crisis del sistema de pensiones, y cómo, si se llevara a cabo la reforma que necesita la economía de mercado en el ámbito financiero, nos encontraríamos con la posibilidad de solucionar de una tacada y sin coste el problema de la transición en el ámbito de las pensiones. Hombre, si alguna vez me dan el Premio Nobel de Economía, cosa que es imposible, y es imposible porque el Premio Nobel de Economía, bueno, igual que los premios Princesa de Asturias, etcétera, solo los dan sobre seguro y a lo políticamente correcto. Y yo, desde luego, no me caracterizo por ser políticamente correcto, como ustedes podrán deducir. Es imposible que me den el Premio Nobel de Economía, aunque para Dios no hay nada imposible. Pero si alguna vez me dan el Premio Nobel de Economía, será precisamente por esto. Y por tanto, hombre, uno tiene su corazoncito. Y he metido ese pequeño pegote al final, conectando la reforma de la crisis financiera con la reforma del sistema de pensiones. Lo digo para ponerlo en su contexto y que ustedes entiendan qué es lo que pinta ahí. Pero si lo hubiéramos quitado, no pasaría nada. Si yo hubiera terminado antes de explicar esto, no hubiera pasado nada, porque todo el proyecto de salir de la crisis quedaría perfectamente explicado. Y por último, indicar a todos los que están aquí presentes, a todos los que nos están escuchando, a todos los que vean este vídeo el día de mañana, que todo esto no es sino un capítulo más en esa lucha sin término del ser humano por defender su libertad en contra de la opresión, la coacción y la servidumbre a la que nos somete el Estado. Lucha en la que nunca debemos desfallecer, que siempre debemos retomar día a día, generación tras generación, una y otra vez, con renovado optimismo y entusiasmo. Muchas gracias a todos.